tenemos todavía que terminar estos 2 puntos más de la lección anterior y vamos a entrar a una nueva lección. El domingo pasado hicimos un repaso muy importante, ¿verdad? Y así que, o el domingo antepasado fue, ¿verdad? Perdón, sí, ya la hermana me hizo una cara ahí y dije yo, sí, cierto, no fue el domingo pasado. Búsquela ahí, ¿verdad? Si no estuvo, mírela ahí por el Facebook, porque es importante esa clase, ¿verdad? Yo ya voy a asumir que ustedes ya saben bien eso, porque le dimos y le dimos otra vez un repaso, ¿verdad? Y vimos entre varias cosas, ¿verdad? Lo importancia que es Hechos 1:8, ¿verdad? Y cuál era el plan que Dios tenía en mente cuando estableció esa forma de avanzar el Evangelio en el libro de Hechos. También lo que vimos fue un plan profético, ¿verdad? Vimos que lo que sigue para la iglesia es el rapto de la iglesia, los 7 años de tribulación. Después de los 7 años de tribulación vuelve Cristo por segunda vez. Hicimos varias distinciones de todo eso. Así que yo voy a asumir que ya estamos bien en esa área. El que no esté bien, vea ese video, ¿verdad? Vuélvalo a ver una y otra vez. Pues son cuestiones bien básicas de la vida del cristiano. Así que hoy vamos a ver la ascensión y su relación con la segunda venida, y luego vamos a ver ese tiempo de espera, porque Cristo les dijo esperen, ¿verdad? Y por qué hubo una espera de 10 días hasta el día de Pentecostés. Vamos a terminar voy a empezar con el relato de la ascensión de Cristo en Lucas 24, 50 al 51, ¿verdad? Mire lo que dice. Después los llevó Jesús hasta Betania. Y esto es lo que sucede. Mire, Betania está aquí está Jerusalén y está el Monte de los Olivos. Y Cristo tiene su ascensión en el Monte de los Olivos. Estamos hablando del lado que está viendo hacia Betania. Dice, allí alzó las manos y los bendijo. Sucedió que mientras los bendecía, se alejó de ellos y fue llevado al cielo, ¿verdad? Eso está en Lucas. Lucas vuelve a retomar ese tema, ¿verdad? En el capítulo 1. Y vemos lo que sucede ahí, ¿verdad? El capítulo 1 de Lucas, versículo 9. Habiendo dicho esto, se recuerda que él viene y dice Hechos 1:8, ¿verdad? Es el que está, esperen aquí en Jerusalén, ¿verdad? Ahí está en el monte de los... Esperen en Jerusalén, ¿verdad? Hasta que vengan, ¿verdad? Reciban la promesa del Padre y van a ser mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y mire lo que dice. Habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Recuerde que era como lo que está pasando aquí era estilo un picnic, ¿verdad? Se recuerda que estaba con ellos comiendo y los judíos le hacen, ¿verdad? Los discípulos le hacen la pregunta, ¿ya vas a restaurar el reino de Dios? Esa pregunta es bien importante, les dije, ¿verdad? Hay gente que dice que no cree que Cristo va a establecer un reino visible en la tierra. Él nunca les dijo, no, ustedes están equivocados. ¿Quién les dijo eso? Él viene y les dice que no es el tiempo que ellos tienen que conocer eso, ¿verdad? No saben, ¿verdad? No van a conocer el tiempo en que va a suceder eso, pero que lo que tienen que hacer ahorita es esperar. Mire qué importante es esto. La ascensión fue gradual, todos lo vieron, dice, ¿verdad? Fue llevado al cielo, fue visible, que estaba con ellos, fue corporal. Ellos vieron a Cristo, no fue... Y esto es importante, hermanos. Cada cosa que estoy mencionando aquí es importante. Hay sectas que enseñan cosas diferentes, que se han desviado de esta situación. Por ejemplo, viene y dice hubo un movimiento de los... en Estados Unidos los que... se me olvida el término en español, pero es los que iniciaron los testigos de Jehová, ¿verdad? Y venían y decían, Jesús va a venir, y pusieron una fecha, y no vino. Y entonces
para quitarse, ¿verdad? Quitarse la pena, el Señor viene y dijo, no, es que vino en una forma espiritual, nadie lo vio. Aquí todos lo miran. Ese es en forma corporal que Cristo se va. Y Cristo dice que fue recibido en una nube. Todos estos detalles son importantes por algo que dicen los ángeles después de que Cristo se va en ese momento. Pero quedemos un ratito en esto, pensando en esto. Esto de la ascensión de Cristo, cuando lo ven por primera vez ir, ¿verdad? Esto es la primera vez que lo ven la mayoría de los discípulos en una exaltación, como Rey de Reyes, ¿verdad? Como el Dios hecho carne. Esto es la primera vez, Pedro lo vio, Juan lo vio, ¿verdad? Pero no todos los discípulos lo habían visto así, ¿verdad? Se recuerdan en la transformación que tuvo cuando estaba hablando con Moisés, todo eso no lo habían visto todos. Él está resucitado y es la primera vez que la mayoría de sus discípulos lo miran de esta forma y él es llevado al cielo. Con esto, ¿verdad? Se recuerda que él es el primero de la resurrección. Se recuerda lo que dice Hebreos, lo he dicho, mencionado en la clase. Aquí me tienes como dice el libro de mí, ¿verdad? Está hablando de los salmos. Aquí me tienes, ¿con quién? Con mis hermanos. Él es nuestro hermano, él se hizo humano. Él es el primer humano que entra al cielo con un cuerpo glorificado. Él es el primer humano que tiene los beneficios de la salvación, por decirlo así, muestra los beneficios de la salvación en un cuerpo resucitado. Él es el primero, nosotros vamos a venir después. Esto es bien importante, la ascensión fue corporal. Él estaba comiendo con sus discípulos, todos esos detalles son muy importantes los que se dan ahí. Si alguien le viene y le dice a usted, no, es que Cristo ya vino espiritualmente, eso no es así. Eso no puede ser así, porque Él no puede contradecir su palabra. Y mire lo que dice, ahí inicia su trabajo en el cielo. ¿Quién es nuestro abogado ante el Padre? ¿Verdad? Es Jesucristo. Es Jesucristo. Es bien importante estos detalles. Crisóstomo, que era uno de los padres de la iglesia, que se supone, ¿verdad?, que fue discipulado por que fue discipulado por el apóstol Juan. Estamos hablando de 3 generaciones. En la resurrección ellos miraron el final, dijo. En la ascensión ellos miraron el principio. ¿Lo ven? Es el principio de los poderes del mundo venidero, ¿se recuerda? Es el principio de todas las bendiciones que vienen como resultado de la victoria que tiene Cristo en la cruz. Yo estoy hablando ya más fuerte porque ya hicimos el repaso, le digo. Si todavía estamos ahí, ¿verdad? Un poquito, vuelve a ver esos videos, gracias a Dios que se están grabando, ¿verdad? Así que repáselos, son importantes para tener un fundamento fuerte en la fe. Esto es el final. Cuando nosotros resucitemos, va a ser, se recuerda, va a ser, ya no vamos a tener el pecado, no vamos a estar enteramente santificados, no vamos a tener, ¿verdad?, que padecer nada de lo que estamos padeciendo aquí. Y es el principio, con la ascensión de Cristo, de lo que nos espera, la esperanza que tenemos en Él. Entonces, miren lo que sucede. Aquí viene el versículo importante. Muchas veces lo leemos y lo saltamos, ¿verdad? Pero por esto es importante. Miren lo que dice. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba. Fue gradual, ¿verdad? Cómo se fue. De repente se les acercaron 2 hombres vestidos de blanco. Así los describe, mire, el aspecto de estos ángeles. ¿Qué les dijeron? Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo, abriendo la jeta? Perdón, esa es mi traducción contemporánea. Este mismo Jesús, que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez
su segunda venida. ¿Cómo pensaban los judíos que era la cosa? ¿Se recuerda? ¿Cómo pensaban que era? Híjole, hermanos, inyecte ese café, ya no lo tome, mejor inyécteselo. ¿Cómo era la cosa? Una venida, no dos. Son dos venidas, ¿se recuerdan? Esa es miren la gráfica, bueno, ahí no está, pero se recuerda los dos cuadros que les presenté, ¿verdad? Uno blanco, uno negro y uno blanco, ¿verdad? Y el medio está en gris. Ellos pensaban que solo venía una vez a partir la historia en dos, y es dos veces que viene. Miren lo que dice el ángel, los ángeles. Dice, Galileos que hacen aquí mirando al cielo, este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez, ¿cómo? La misma manera. Eso es lo importante. ¿Cómo va a venir? ¿Cómo sé yo que Cristo vino? En el Nuevo Testamento los apóstoles les advierten a los nuevos hermanos en la fe, tengan cuidado que los que andan diciendo que ya vino Cristo, porque es mentira. ¿Por qué? Porque tiene que venir de la misma forma en que ellos lo vieron irse. ¿El mismo lugar? Y el mismo lugar es en el Monte de los Olivos, ahí regresa. En Mateo lo dice bien claro, él va a poner sus pies en el Monte de los Olivos. Zacarías habla de eso, él lo parte el Monte de los Olivos en dos, en su regreso, por si alguno, ¿verdad? No están ahí para ver, ¿verdad? Eso va a ser un terremoto, va a haber algo tremendo ahí. La llegada de él va a ser impresionante, es parte de su exaltación. Entonces, si había muchos movimientos aquí en Estados Unidos de gente que decía en los 1800, ya viene Cristo, querían poner fechas exactas. Y como les fallaron, y de ahí vienen los testigos de Jehová, es que él no vino así como, ¿verdad? Físicamente, él vino espiritualmente. Ellos están contradiciendo lo mismo, lo que dice la palabra de Dios. Él no va a venir en una forma espiritual y solo los que están con él. No, él viene la segunda vez y viene en una forma visible, corporal, gradual. Es más, la Biblia dice que todo ojo lo va a ver. Eso va a ser impresionante. Así que esa es la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo. Entonces, eso es lo que hablan los ángeles. Ahora imagínese, hermano, que usted es uno de los discípulos ahí, ¿verdad? Que está viendo eso. Y se queda viendo hasta que ya la última nube, ¿verdad? Y en eso, ¡pum!, oye la voz de estas personas, esos dos ángeles. Así como lo vieron irse, así lo van a volver a ver. Y cada vez que usted ve descripciones de la segunda venida de Cristo en la Biblia, encajan perfectamente con la ascensión. En las nubes, Él viene, baja en forma corporal con su cuerpo glorificado. Hay un cuadro ahí, hermanos, que usted tiene, no se lo saqué no. Fíjense que estas son las notas de las anteriores y ya me recordé que estas no se las había dado. Hay un cuadro donde hago una diferencia entre el rapto y la segunda venida de Cristo. ¿Qué es el rapto? Usted tranquilo, hermano, déjelos a ellos. Es cuando viene su iglesia, rapta a los suyos, los que le buscaron. ¿Perdón? No, bueno, sí, es parte, pero ¿qué pasa en el rapto? ¿Se recuerda? Es diferente que la segunda venida, hay gente que los confunde. Cristo viene y hablan de, muchas veces, Cristo viene y están hablando del rapto. Cristo viene y están hablando de la segunda venida. Sí. Cristo viene dos veces, sí, ¿verdad? Muchos dicen, el rapto es parte de la segunda venida de Cristo, la primera parte, la segunda parte, algunos lo explican así. Pero Cristo viene, literalmente está hablando de esta parte. El rapto de la iglesia es diferente. Aquí viene Él a hacer juicio. ¿Se recuerda cuándo Él viene?
Esto lo hablamos la vez pasada. Ay, ya no tengo aquí el cuadro. Cristo viene por su iglesia. Viene en el aire, dice 1 Tesalonicenses 4:16, ahí lo buscan ustedes. Aquí viene a la tierra. Cristo viene por la gente, los miembros de su cuerpo, la iglesia. Y aquí viene, ¿verdad?, con la iglesia. Es diferente. ¿Se recuerda que yo le dije que íbamos a venir con Él aquí? ¿Se recuerda? En la batalla de Armagedón. Esto sucede en un abrir y cerrar de ojos, lo describe Pablo. Son diferentes. Hay gente que dice, no, es lo mismo. Y son diferentes, porque Pablo dice, es un abrir y cerrar de ojos. ¿Cómo fue que Cristo subió al cielo en la ascensión? Lo estaban viendo y ¡pum! Dice que de repente se desapareció. ¿Así fue? No. ¿Se recuerda? Fue gradual, lo fueron viendo, y se fue, hasta que desaparecen las nubes. La segunda venida va a ser así como lo vieron irse. Va a venir. Esto es en un abrir y cerrar de ojos. El rapto, ¿verdad? Si alguno ha visto, hay películas muchas veces que lo tratan de ¿verdad? Digamos que ahorita viene el rapto. Y usted que me está oyendo, ¿verdad? Y que me está oyendo, realmente no es un creyente de verdad. Aquí está convencido, como sea, pero no es un creyente de verdad. Entonces todos nosotros en un abrir y cerrar de ojos, si viene Cristo ahorita, desaparecemos. Y usted se queda viendo ahí el cuarto vacío. No es gradual, no es como que, hermano Caín, ¿por qué no aceptó? Apúrese, le da tiempo, mire que ya nos vamos por el techo. Pero no va a ser así. Eso es en un abrir y cerrar de ojos. Lo da en la misma parábola de las vírgenes sensatas, cuando viene el novio. Sí, no, predíquese para que no le pase. No, entonces, esto va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Dice que nuestros cuerpos van a ser transformados como el de Cristo. Aquí ya venimos con Cristo. Este es un evento más largo. Aquí Cristo viene a pelear contra los ejércitos del mundo. Esto no es algo corto. Entonces, solo ahí están equivocadas estas algunas personas que piensan que es lo mismo. Involucra solo a la iglesia. Solo la iglesia participa de este evento. Aquí involucra a las naciones que no son judías y a los judíos. No hay ni una señal del rapto en la Biblia. Nunca la Biblia dice, antes del rapto ustedes van a ver al anticristo caminando en Jerusalén. Nada de eso. Hay señales poderosas que están asociadas con la segunda venida de Cristo. Mateo 24 da señales, porque le hacen dos preguntas al inicio de ese capítulo, ¿verdad? ¿Cuándo es el final del siglo? Ya sabe de qué se refiere, ¿verdad? El final del siglo es esta era también, ¿verdad? ¿Cuál es el final del siglo? Y la señal de tu venida. Y él empieza y le da señales. El cielo se va a oscurecer, la luna se va a volver como de sangre, ¿verdad? Y todo empieza a dar varias señales ahí. Eso va a pasar antes, momentos antes de que el Señor aparezca. Aquí no hay señales, entonces lo que entendemos es que el rapto es inminente. Hay gente que viene y ataca esta idea y dice, si hubiera sido inminente, entonces Pablo estuviera esperando el rapto ¿verdad? Al día siguiente, o Lucas tal vez es hoy, pero ellos sabían que tenían que, por ejemplo, que Jerusalén iba a ser destruida y todavía no había sido destruida en el momento de que ellos estaban con Cristo. Y cosas así. Hay una diferencia. El rapto es inminente, no inmediato. ¿Ven? Inminente quiere decir puede pasar en cualquier momento, dada, ¿verdad? El tiempo en que la edad presente va a durar, el siglo malo, el siglo presente va a durar. Ciertas profecías se cumplieron. De ahí en adelante, ¿verdad? Uno no sabe cuándo.
pero no era una cuestión de inmediato, ¿verdad? Los judíos, los discípulos vieron a Cristo subirse en las nubes y a las 3 de la tarde después estaban, ¿será que ya va a volver a bajar, verdad? Eso no es lo que dice esa doctrina. Y dos hermanos, en una ocasión que estábamos hablando, cuando usted estuvo en Costa Rica, tratamos sobre los tiempos finales, de un diagrama, ¿verdad?, de los tiempos finales, parecido a esto. Y una de las cosas que me dio a entender, por ejemplo, sin señales y con señales, porque muchas veces la gente confunde, ¿no? Que ya hay señales de rapto, dice. Sí. Entonces me ayudó mucho fue un profesor del seminario de Dallas, lo explicó de esta forma. Él dice, ustedes pueden ver que, por ejemplo, viene agosto, septiembre, ya para septiembre ya están viendo los adornos de Navidad que ya salen. O sea, le están diciendo que ya viene Navidad, ya lo comparan Navidad con la segunda venida, ¿verdad? No necesariamente dice, pero antes de la Navidad hay un evento que no tiene mucho anuncio, pero que viene. ¿Y cómo saben que viene ese? Porque ya pusieron los anuncios de la Navidad y ese evento es el Día de Acción de Gracias, el Día de Thanksgiving. Entonces, los eventos que vemos que hablamos de la segunda venida, obviamente no apuntan directamente al rapto, pero nos está diciendo que como ya viene la segunda venida de Cristo, quiere decir que también el rapto va a venir en algún momento antes de la segunda venida, a pesar de que las señales que vemos no tienen que ver con el rapto, afecta el hecho de que vamos a pasar primero por el rapto de la iglesia. ¿Se recuerdan que después del rapto de la iglesia van a haber 7 años que le llama el Señor, ¿verdad? 7 años de tribulación para todo el mundo, ¿verdad? Sí. Es otra vez, les estoy diciendo, ¿verdad? Es el Señor tomando control de la historia, mostrando que, se recuerda, les dijimos, ¿verdad? Yo desconfío del hermano, ¿quién fue? Del hermano. Decía, ¿verdad? No sé si él va, ya estando santificado allá, ¿verdad? Se va a echar para atrás, ¿verdad? Porque Satanás estaba santificado. ¿Cómo es que podemos asegurar que eso no va a volver a empezar? Y Dios está haciendo cargo de eso, mostrando a través de la historia diferentes formas de cómo es vivir sin Él. ¿Cómo es vivir sin la iglesia ahora presente? ¿Qué es lo que le espera a Israel en esos 7 años? Es un tiempo para Israel de juicio. Uh-huh. Inmediatamente al final de los 7 años que viene la segunda venida. Esa tribulación, por ejemplo, puede ser contada como una de las señales antes de la venida de Cristo, pero no es del rapto. El rapto pasa antes, ¿verdad? Como lo está diciendo el hermano. Usted ve, todo se está encajando muy bonito para la tribulación, ¿verdad? Los eventos. Pero eso no tiene nada que ver con el rapto. El hambre, los terremotos, todas esas señales no tienen que ver en Mateo 24. Pertenecen a la primera parte de la tribulación y para eso tendríamos que estudiar un poco más, ¿verdad? Pero esto no tiene señales, el rapto. Esto sí tiene señales, la segunda venida de Cristo, el fin del mundo, el fin de la era, el fin del siglo, ¿verdad? Hay más detalles aquí, pero no los voy a dar todos, sino me quedo aquí todo el domingo, ¿verdad? El rapto aquí sucede antes de la tribulación. La segunda venida sucede al final de la tribulación, de esos periodos de 7 años, ¿verdad? El rapto no es profetizado en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? ¿Por qué no es profetizado el rapto en el Antiguo Testamento? Aunque hay un versículo muy interesante por ahí que aparece. Porque aún no venía Cristo. Se recuerda del misterio. ¿Cuál es el misterio? Es la iglesia. Es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Era un misterio que fue revelado cuando Cristo viene. Parte de ese misterio es, entonces, ¿qué va a pasar con la iglesia? La iglesia se va con Cristo en el rapto. El Antiguo Testamento no habla de eso, pero el Antiguo Testamento habla de la segunda venida y el Nuevo también. Una de las palabras que usa
para la segunda venida de Cristo, por ejemplo, para la tribulación, que al final es la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Es el día del Señor. El día del Señor grande y temible, el día del Señor, ¿verdad? Habla de todo este periodo de 7 años, no es un día, son 7 años en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento sí habla de la segunda venida, el Nuevo también. Esto era un misterio que el Señor reveló. Es parte de su plan. Mire por qué Satanás, ¿verdad? Se recuerda, ¿quién es el más grande de todos los profetas? De acuerdo a Cristo. No. ¿Quién es el más grande? Lo hemos visto aquí. ¿Se recuerda? Juan el Bautista. ¿Y después de decir eso, qué dijo? Desde los días de quién? De Juan el Bautista. El reino de los cielos, ¿qué? Se escaló la guerra espiritual. ¿Por qué? Por esta cosa, ese misterio. El Señor no venía nada más una vez. Viene 2 veces y en medio ha puesto un montón de gente que el diablo odia. Pecadores, ¿verdad? Rescatados del infierno, que ahora tienen los poderes del mundo venidero en ellos. Y tienen la autoridad para echar fuera demonios, para sanar enfermedades, para hacer obras portentosas cuando eran unos pecadores infelices que él tenía en las manos. Eso es la iglesia. Ese es el misterio. Y junto con eso va el misterio del rapto. Y el diablo está, ¿verdad? Pues qué vergüenza, porque dice de lo más vil y despreciado. Exacto, hermano. Usted lo dijo, ¿verdad? Yo no se lo dije. Bueno, el Señor se lo había dicho antes. Bueno, alguien quiere subirse la autoestima, ¿verdad? Yo no vengo al sano. Porque no exacto, tiene que ser hermano. médico, Exacto. sino aquel que está en- Sí, exacto. Por eso es que estamos aquí. Y hay que reconocer que uno necesita eso. Mire, es muy fácil reconocer que uno no necesita eso. No sé qué, hace 3 semanas, no, fue antes de venir acá, 5 años atrás. Fui a, ¿cómo se llama ese lugar donde se flagelan esta gente en México? ¿En México? Ujú. No, No. Estaba yo en Cuernavaca y de ahí era como unas 2 horas, algo así. ¿No Chalma? No. Creo que empieza con T. Pero ahí, bueno, ahí están, mire, la gente dándose duro, ¿verdad? Flagelándose. Tasco, gracias. Tasco Guerrero. Sí, Tasco es Guerrero. sí, ahí estaban dándole, ¿verdad? Y yo los fui a ver, y ahí, y en una de esas, se le queda trabado ¿verdad? Híjole, qué barbaridad, ya todos ensangrentados. Y viene uno que estaba a la par ahí, estaba yo con unos creyentes viendo eso, porque era la primera vez que yo veía eso. Y viene uno a la par y me dice, mira ese que está ahí, ¿le ve? Mire eso negro que tiene ahí, ese es un tatuaje que ¿verdad? Para participar en eso, le echaron pinturita, ¿verdad? Sí, de esa, de maquillaje. Me dice, ese que está ahí es un narcotraficante. Y mírelo ahí. Para el narcotraficante es más fácil decir, yo voy a pagar por mis pecados dándome unos cuantos golpes un día al año, a que entregarle la vida a Cristo y vivir por fe. Es más fácil, hermanos, andar por lo que, ¿verdad? Esa iglesia tiene varios caminos a llegar a Cristo. Cristo no es el único camino. Si Cristo no se preocupe, si no quiere vivir por Cristo, ahí dele una ofrendita y a la Virgencita. Si no, están los santitos también. Si no, están los que se murieron, familiares suyos, que están allá, que pueden también interceder. Hay varias formas, y la Biblia es bien clara, no, es solo una. Y cuando yo vengo y le digo a Cristo, ¿sabes qué, Cristo? Moriste por mí en la cruz. Oh, muy bien. Pero yo me voy a flagelar porque así quiero pagar. Es una ofensa a Dios. Decir, rechazar el regalo y el sacrificio de Cristo. Es ser uno súper orgulloso y decirle, no, yo no necesito, yo lo voy a hacer a mi manera. La Biblia es bien clara, nunca nos manda a flagelarnos, nunca nos manda a tratar de pagar por... Yo entré una vez a la Embajada de Costa Rica ahí en Los Ángeles y estaba la mamá del cónsul ahí. Y una gran gripe y todo, y yo la saludé y estaba leyendo la Biblia. Le dije, qué bueno que está leyendo la Biblia. Sí, pero es mejor, fíjese que tengo gripe hoy, así pago algunos pecaditos por ahí. No, pues,
¿verdad? Qué fácil, ¿verdad? No, pues me dio gripe, qué bueno, ¿verdad? Y no me voy a tomar medicina para que sí se... Aquel pecado que hice por allá, ahí lo pago. Esa idea, ¿verdad? Esa idea de yo puedo ganarme la salvación con obras. No está aquí. Y eso es parte de todo esto, del misterio. Eso es lo que el diablo no, ¿verdad? Increíble. Bueno, no se da, pero la ignorancia, hermano, tiene que ver Sí, claro. con no leer, el no estudiar, escudriñar. Exacto, y yo solo le veía la Biblia y le iba, pero váyase ahí a Efesios, acá, todo, ¿cómo es la salvación, hermanos? Bien claro, ¿verdad? No por obras, para que nadie se gloríe. O yo tengo más obras que ustedes, estoy más, cuando venga el rapto voy a irme de primero y después van ustedes. No, ¿cómo es eso? Pues, ¿verdad? Eso no es así. Eso no es así. Es por la gracia de Dios que estamos aquí. Dice, Cristo viene en el aire y Cristo viene a la tierra en el monte de los olivos, ¿verdad? Y bueno, ahí se los voy a dejar para que lo miren ustedes después. Pero luego viene y pasa lo de la espera. Cristo les dijo, esperen aquí. ¿Y cuántos días esperaron? 10 días. Y miren lo que sucede en esos 10 días. Aquí es donde tenemos que leer la Biblia bien, hermanos, no metiéndole cosas como nosotros entendemos la iglesia, sino mirar lo que está en la Biblia. De aquí en adelante empieza una cuestión bien interesante en el libro de Hechos. Miremosla. Mire lo que dice con lo de la espera. Versículo 12 del capítulo 1. Entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, situado aproximadamente a 1 kilómetro de la ciudad, porque hay que bajarlo y todo. Por ahí, recuerde, por ahí de Betania a Jerusalén fue que entró él en la entrada triunfal, unos meses antes, ¿verdad? Él estaba del lado de Betania, les dice a sus discípulos, quédense aquí. ¿Por qué les dice que se queden ahí, en Jerusalén? Porque eran galileos, ¿se recuerda? ¿Dónde está Galilea? ¿Dónde está en el mapa Galilea? ¿Se recuerdan? Si usted tranquilo, hermano, ¿dónde está? Pero se está tratando de leer, deberían saber. Galilea está aquí arriba, ¿verdad? Aquí arriba. Todo esto es Judea, aquí abajo. Galilea es arriba. Jerusalén está aquí y Galilea está aquí en este otro lado. Entonces, ¿verdad? Ya estuvo, ya muy bien. Pues vamos a predicar y lo que sea, se van a ir a Galilea. Y él les dice, no, quédense aquí. Entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, situado aproximadamente 1 kilómetro de la ciudad. Cuando llegaron, subieron al lugar donde se alojaban. Oiga bien ese detalle. Es un segundo piso. Subieron al lugar donde se alojaban. Estaba allí Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hijo de Jacobo. Recuerde que antes no eran tan así quisquillosos como ahora Estados Unidos nos ha hecho a nosotros, ¿verdad? Ahí todos, ahí tirados en el piso, ¿verdad? Durmiendo, ya llevan 40 días ahí, ¿verdad? Y se imagina, hermanos, eso estaba tremendo. Mi papá una vez fue a predicar ahí con los indígenas en una ciudad que se llama Quetzaltenango, Guatemala, y bajaban de muchos lugares, ¿verdad? Caminando por horas, es bien frío. Y era un salón, hermanos, largo, así como de aquí para allá, yo me recuerdo, y estrecho. Cabían 2 filas de personas así, ¿verdad? Acostadas así, y uno podía caminar en medio, pero así, con mucho cuidado. Pues nosotros, como íbamos en familia, nos dieron un lugar aparte. Y él fue a ver dónde estaban las otras personas que iban a las conferencias, estaban con los hermanos indígenas. Solo era una puerta y una ventana. Cuando abrimos la puerta, ese olor a pata sudada, a pie sudado, le di una patada a uno así, ¡tra! ¿Cómo respiran aquí, verdad? Así eran antes, ¿verdad? Usted no crea que tenían su regadera ahí en el segundo piso y su baño, ¿verdad? Había que irse allá al monte, a todo, ¿verdad?
al río a bañarse, no, eso no era, eso es desierto. Ahí estaban todos, en comunión unos con otros, compartiéndose, ¿verdad? De todo. Todos en un mismo espíritu se dedicaban ¿a qué? A la oración, junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre. Este es el problema aquí. Hay varios pasajes que hablan de este problema para los que creen en la perpetuidad de la virginidad de la Virgen María, ¿verdad? O de María, mejor dicho. Aquí es bien claro, hace una distinción entre los hermanos de Jesús. Está hablando de hermanos de la carne, porque todos ellos, los demás, eran hermanos de Jesús espiritualmente, sus discípulos y María. Muchos pasajes hablan de esto, ¿verdad? Ahí se los dejo, ¿verdad? Nada más se los recalco. Y mire lo que dice Lucas 24 sobre lo que pasaba en esos días. Ellos entonces, recuerden que Lucas es el mismo autor, ¿verdad? Escritor, perdón, de Hechos. Ellos entonces lo adoraron y luego regresaron a Jerusalén con alegría. ¿Y qué decían? Y estaban continuamente en el templo alabando a Dios. La gente del templo no quiso a Jesús. Ellos no vinieron y dijeron, no lo quieren, pues aquí vamos a poner. Y se fueron ahí al segundo piso donde estaban y pusieron un letrero, Iglesia Pentecostés. Pum, así. No fue así que lo hicieron. Ellos siguieron adorando al Señor en el templo. ¿Se recuerda? Bueno, les he explicado otras veces que el templo estaba, el edificio del templo central, y alrededor había una serie de edificios donde vivían sacerdotes. Los segundos pisos eran cuartos de oración, o ellos se reunían para hacer reuniones, por decirlo así, los edificios que hay aquí alrededor de este lugar. En uno de esos lugares, ellos iban a orar. La gente del templo era bien quisquillosa, no le iba a dar lugar a cualquiera que dijera, ahí vamos a ir, ¿verdad? No. Dentro de la gente del templo había gente que había obviamente abierto su corazón al Señor. Y es así como ellos conseguían un lugar adentro del templo. Porque las autoridades mismas eclesiásticas mataron a Jesús. Lo condenaron a morir, pero ahí mire lo que dice, iban al templo. Y aquí, Esto es importante, ¿sí? Y aquí es bueno tomar una pausa y dar, entonces, entender, cuando leemos el libro de los Hechos, ¿verdad? Como este pasaje estaba en el templo alabando a Dios, nosotros escuchamos algo y tenemos un filtro, ¿no? Decimos, era alguien estaba dirigiendo la alabanza, estaban adentro, así. No estaban ahí adentro estaba el lugar santo, el lugar santísimo. Nadie entraba ahí en el templo, sino era afuera, en un cuarto en el templo donde se reunían. Sí. Como les pensamos, ¿verdad? Estaban todos, se llenaba el templo. Sí, no. Era un grupo que usaba un espacio dentro del templo, ¿verdad? Fuera de lo que es el lugar santo y el lugar santísimo para tener esas reuniones. Y habían mujeres entre ellos. Uh-huh. Entonces no estamos hablando que estaban así a la mera parra, así, cerca del templo, porque cerca del templo no podían entrar, adentro de donde hacían los sacrificios, no podían entrar las mujeres. Después estaba el mero templo, donde no podía entrar cualquier varón, solo los varones sacerdotes, que tenían, ¿verdad?, que hacían rotaciones y ciertos días tenían ellos que ir a servir adentro. Entonces, bien interesante esto, porque no se sabe bien específicamente dónde fue que ocurrió Pentecostés. ¿Ocurrió en el apartamento donde estaban ellos hospedados o en el templo? Aparentemente sucedió en el templo, en el segundo piso de uno de esos edificios, porque toda la gente que describe, habían llegado a adorar a Israel. Es una gran casualidad que todo un montón de gente de tantas nacionalidades o escucharan lo que estaba pasando solo porque iban pasando enfrente de una casa al mismo tiempo. Se supone que fue en las estructuras del templo.
Y eso es bien importante porque los profetas vienen y dicen una y otra vez que del monte Sión, donde está situado el templo, donde está construida Jerusalén, de ahí viene la bendición. Dicen. De Sión va a salir bendición para las naciones. Todo eso lo profetiza. Ahí está. Eso es lo que está pasando aquí. Entonces mire bien. Los regreso otra vez a Hechos capítulo 1. Cristo les dijo, una vez que estaban comiendo con ellos en el Monte de los Olivos, aparentemente, esperen. Esperen. Muy bien, hermanos. Aquí está. Este cuadro ya se los he enseñado yo una vez antes. Del día de la resurrección, hubieron 5 apariciones en el primer día, 5 apariciones de Cristo en otros días. Es un total de 40 días. ¿Cómo lo sabemos? Porque ellos, bien claro, la escritura dice que esperaron 10 días. Y era el día de Pentecostés, cuando viene el Espíritu Santo. Cristo estuvo apareciéndose a los discípulos por 40 días. Yo les he hablado en otras oportunidades del significado del número 40, ¿se recuerdan? 40. ¿Qué significa en la Biblia? Es un tiempo de ¿qué? De preparación y de prueba. ¿Verdad? Muy bien. ¿Y qué más? ¿Qué otro 40 hay? Los 40 días que estuvo Ajá. en el desierto. ¿Y quién otro estuvo 40 algo en el desierto? Jesús 40 días. Elías estuvo. ¿Y quién más? Moisés. 40 años. 40 años. ¿Verdad? 40, todos 40. Todos los 40, el número 40 tiene un significado. Eso es lo que vemos. Cada vez que ocurre, pasa algo así. ¿Cuántos días llovió en el diluvio? 40 días y 40 noches. Entonces mire bien, 40. Pero esto era calculado en el reloj profético. El día de la resurrección, se recuerda, era el día de las primicias, los primeros frutos. Y Cristo, dice la Biblia, es la primicia ¿de qué? De la resurrección. El día y la hora en que Cristo se estaba levantando de la tumba, en el templo se estaban haciendo ofrendas de primicias. ¿Y qué era eso? Una ramita tierna, ¿verdad? Las presentaban ahí ante el Señor, representando toda la cosecha. ¿Lo ve? Entonces esperaban 49 días después, que son 7 semanas, y el número 7, ¿qué quiere decir? ¿Se recuerda? En la Biblia es perfección, es el estar completo. El plan de Dios, pum, 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 completo. ¿Cuántos años de tribulación? 7. Ahí está, vamos a cerrar aquí la cosa. ¿Cuántas semanas desde que le dio, de proféticas, desde que Israel salió de la esclavitud al establecimiento del reino milenial de Cristo? ¿Cuántas semanas hay? 70. El plan perfecto, completo de Dios. ¿Cuánto es la semana? 7. El séptimo día él descansó y dijo, todo está bien hecho, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, 7 de días. Tan, 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 y viene la cosecha. Pentecostés tiene que ver con cosecha. Los 10 días de espera, ¿sí? ¿Se recuerda el nombre de la fiesta cómo se llama en el Antiguo Testamento? Porque Pentecostés es una palabra. Ajá. griega. Ahí vamos a ver. Pentecostés, sí. Ese es el primer punto de la siguiente lección. Bueno. Bueno, digámoslo de una vez. Viene, ¿verdad? Pentagrama, 5 líneas, ¿verdad? Es 50 días. Se le llama, a esta se le da otros nombres, toda esta fiesta de acá de Pentecostés se le conoce como la fiesta de las semanas, porque ¿cuántas semanas son? 7 semanas. Se le llama la fiesta de la cosecha en el Antiguo Testamento, o se le llama Pentecostés, que quiere decir número 50.
mírelo así, mírelo así. ¿Qué número de días el primer día después de las 7 semanas? ¿Cuál es el primer día después de las 7 semanas? 50. Es el 50. ¿Cómo se le llama al primero en la Biblia? Estos son los primeros Primicia, ¿no? primicia. Esta es la primicia realmente de la cosecha. ¿Lo ve? Esta es la primicia de lo que viene. Este es el primer fruto. Porque van a haber varias, ¿verdad? La primera pasada, la segunda pasada, hasta que ya termina todo. ¿Cuántos días trabajaba la tierra y cuántos Ujú. Todo eso también tiene que ver con 7. Pero imagínense, hermano, imagínense. Pentecostés es el primer grupo de creyentes que es recogido a través de la predicación del Evangelio. Eso es lo que es. Eso es lo que sucede. Ese es el cumplimiento de la fiesta de Pentecostés profética. Es evangelística. Hay gente que la ha vuelto sobre experiencia. El Espíritu Santo, recibir el Espíritu Santo. No es evangelístico. El Espíritu Santo vino con un propósito. Es hacer a la iglesia, llenarla de poder para evangelizar, no para que nos quedemos y, mire hermano, a ver, lo agarro, ¡ay, verdad que sí! Usted, igual como las películas del Chavo, ¿verdad? Que la agarran, están ahí agarrados a la electricidad y viene otro y también está ahí. No, eso no es lo que Pentecostés es. ¿Verdad? A eso hemos llegado. Un pastor viene, lo voy a, cae el otro y solo ahí se queda. No. El Espíritu Santo viene para que nosotros levantemos cosecha para el Señor. Ese es el mensaje. Hay gente que viene y dice, no, nosotros tenemos el Evangelio completo. ¿Por qué? Porque mire, tenemos la experiencia del Espíritu Santo. No, el Evangelio completo es este. Hay experiencia en el Espíritu para predicar, para salvar almas, para llevar el Evangelio a los musulmanes. No para sentarnos ¿verdad? y ver cuándo viene Cristo en el rapto. No para eso. Eso es Pentecostés. Proféticamente, bíblicamente, eso es lo que es. Entonces, estos son los 10 días. Días de espera que Cristo dijo. Y es importante. Él viene y se va. Y los deja solos un ratito. Y yo les dije, ¿verdad? Si hubiéramos, si fuéramos ellos, tal vez hubiéramos dicho, me voy a echar unas vacacioncitas. Sigan orando ustedes allá arriba. Es que fíjense que a mi mamá se le murió un marrano, ¿verdad? Yo no hacía marranos, pero así contextualizándolo a lo mexicano, ¿verdad? No, que mucha tensión, es que primero que estaba muerto, luego que no, que ya, y luego que lo veo irse, ya déjeme ir ahí a las playas de Tel Aviv, ¿verdad? De Jopa, en ese entonces, ahí me voy a... Pero es lo mismo, como usted dice, si no tenemos el estudio no el Espíritu Santo y venimos, como usted lo menciona, del Espíritu Dios te va a llevar toda verdad, toda justicia, pero si nosotros no lo estudiamos eso, brother, y duramos 30, 40 años en el Evangelio, entonces... Sí, pero fíjese, él dijo esperen, ¿verdad? Hay gente que son esperadores profesionales, ¿verdad? En la iglesia, ¿verdad? Hermano, ¿cuándo va a empezar? Estoy esperando. ¿Esperando qué, verdad? No, que el Señor me hable. Pues ahí está la Biblia. ¿Qué quiere, verdad? ¿Cómo la quiere? ¿Verdad? No, déjeme tranquilo, a ver. No me presione, yo voy a... Y son, ¿verdad? Le hicieron demasiado caso al Señor, 2000 años después, ¿verdad? Siguen esperando, ¿verdad? Y la vida cristiana es de ahora, es de ahorita. Ahora, ¿se recuerda el pasaje que vimos en preparación a la clase? Aquel pasaje donde estaban los fariseos con sus discípulos, Juan y sus discípulos, y Cristo y sus discípulos, y los ven comer y todo, y se recuerda que los fariseos tenían 2 días a la semana, 3, ¿verdad? Y también los
discípulos de Juan ayunando. ¿Y qué les dice Cristo? Bola de glotones, mírenlos, ¿por qué no son tan espirituales como nosotros? ¿Qué les dijo Cristo? ¿Se recuerda? Es que ahorita es la fiesta, aquí está el novio. Uno no anda ayunando ahorita. Va a llegar el tiempo en que van a ayunar. ¿Cuándo fue ese tiempo? Y se acordaron. Y como cualquier judío, iban al templo a orar, a estar en comunión. No dice que estaban ayunando, porque se entiende que si estaban orando era porque estaban ayunando. ¿Lo ven? Ahí viene el tiempo. A eso se refería Cristo. Yo les dije, ese pasaje lo tiene Juan ahí porque está hablando del cambio. Esto, ahorita viene un cambio tremendo. Al final del libro de Hechos, la iglesia más fuerte no está hecha de judíos. Y no van al templo a orar. Están en otras partes del mundo. Y si van a Jerusalén no van a ir nada más al templo a orar. Hay un cambio. Ese es el cambio que queremos ver. Pero terminemos con eso para ya el otro domingo empezar con el capítulo 2, que son esas notas que tiene usted. Tráigalas, ¿ok? Tráigalas para el siguiente domingo. Dice que en esos días pasó esto. Por aquellos días Pedro se puso de pie en medio de los creyentes, que era un grupo como de 120 personas. 120, ¿verdad? Y les dijo, hermanos, tenía que cumplirse la escritura que por boca de David había predicho el Espíritu Santo en cuanto a Judas. Mire qué bonito declaración de la inspiración de la Biblia. La inspiración de la Biblia fue hecha por ¿quién? ¿Verdad? El Espíritu Santo habló por boca de David, ¿verdad? Y dice que esto es lo que dijo, el que sirvió de guía a los que arrestaron a Jesús. Judas se contaba entre los nuestros y participaba en nuestro ministerio. Con el dinero que obtuvo por su crimen, Judas compró un terreno, allí cayó de cabeza, se reventó y se le salieron las vísceras. Recuerde que otro pasaje dice que él se ahorcó, ¿verdad? Y los dos van de la mano, se ahorcó, se cae, ¿verdad? Ahí se tira todo ahí, las vísceras, ¿verdad? En ese terreno que Judas compró. Todos en Jerusalén se enteraron de ello, así que aquel terreno fue llamado Aceldama, que en su propio idioma quiere decir campo de sangre, porque en el libro de los Salmos, continuó Pedro, está escrito que su lugar quede desierto y que nadie lo habite. Y también está escrito que otro se haga cargo de su oficio. Por tanto, es preciso que se una a nosotros un testigo de la resurrección. Miren las cualificaciones. Uno de los que nos acompañaban todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, otra cualificación. Desde que Juan bautizaba hasta el día en que Jesús fue llevado de entre nosotros. No alguien que se metió ahí a la mitad de los 3 años que Cristo estuvo aquí. Eso es un apóstol. Mire, hay apóstoles y hay apóstoles. El apóstol, ¿verdad?, que están buscando aquí es alguien que fue testigo de todo lo que pasó con Cristo. Hoy en día sí hay apóstoles, pero no son igual que el apóstol Pedro, igual que el apóstol Juan. Ellos no, hermano, imagínense, ¿verdad? Dios me ha dado una palabra profética para usted y se la doy. Esa palabra profética que yo le di es igual que la palabra que está escrita en la Biblia. Le hago la pregunta, hermano. Sí. ¿Sí? Entonces tendremos que añadir el versículo, el capítulo, ¿cuál es el último versículo de la Biblia? Apocalipsis 22, ¿qué sería ahí? Apocalipsis 22, ese es el versículo que me voy a echar con la profecía que le di al hermano. Y después vengo yo y le digo, mire, tengo una profecía para usted. Dios me dijo que a usted, tengo que añadirle más a la Biblia entonces. Pero usted me dice que sí es la misma palabra. Porque pues dice que fue el que profetizará. Pero entonces, ¿por qué no se lo añadimos aquí? Si es la misma palabra. Aquí dice bien claro, aquí, en ese mismo capítulo, que el que le añade a esto, ¿qué? Le ponga o le quite, será quitado parte del libro de la vida. Entonces, brother, cuando Fíjese bien. tengo entonces una duda. Cuando dice, bueno, el Señor dice,
eso no es profetizar, es que se puede llamar así. Puede ser profecía, yo no lo puedo garantizar, ¿verdad? Solo el Señor lo puede garantizar, pero yo sí creo que hay profecías. Pero aunque, fíjense bien lo que les quiero decir, esto es lo que les quiero enseñar para que no nos confundamos. Digamos que el Señor me dio esta palabra profética a mí para usted, y todo lo que le dije es fiel. De todos modos, no se compara con esto. Esto es palabra para nosotros, no para el hermano. Y no tiene la misma autoridad. Porque yo no estoy siendo inspirado por el Espíritu Santo al hablarla. El Espíritu Santo me puede usar a mí, pero una cosa es la inspiración que Él usó para escribir su palabra. Y otra cosa es el don de profecía. Y el don de profecía, podemos meternos ahí, pero ahorita no, solo quiero darles esta idea bien clara. Pablo bien claro lo dice en Corintios. El espíritu del profeta está sujeto ¿a quién? Yo puedo decir a Dios, no lo voy a hacer, o aquí, ¿verdad? Pero esto es diferente. Esto es inerrante. Yo puedo cometer errores. Yo no estoy sujeto al Espíritu en ese sentido. Cuando hay inspiración bíblica, el Espíritu Santo se aseguró de que en su palabra no hubiera ningún error. Yo no veo la palabra inspiración de esa forma usada para el don de profecía, cuando se describe el don de profecía en el Nuevo Testamento. ¿Estamos claros, hermano? Sí, o sea, Nunca dice ahí, el profeta es infalible. Nunca. El que es infalible es la palabra de Dios. Entonces, cuando hay una confusión entre, es que yo soy profeta. Es como que en ese momento uno se sube, ¿verdad? Empieza a flotar en el piso aquí. Y cada cosa que yo digo, todos pónganse, ¿verdad? Tírense al piso, ¡pum! Se tiran al piso. Y todos obedientitos, ¿por qué? Porque yo soy el profeta. No, momento. La palabra de Dios es infalible. Yo puedo tener don de profecía, pero yo no soy infalible. Mi autoridad final no es ningún profeta, es esto. No es ningún apóstol, es esto. Es más, los apóstoles de hoy no cumplen estos requisitos. Entonces, pongamos las cosas en... Ve por qué le digo que en el día de hoy, ¿verdad? Se sacan muchas tarjetas. Y hay gente que tiene una lista aquí de... ¿verdad? Aquí está mi tarjeta. Apóstol, profeta, todo, ¿verdad? Híjole. Y es como que entonces me respeta porque yo, ya casi dicen, yo soy infalible. O sea, ¿qué iglesia dice que hay alguien infalible en la tierra? La católica. ¿Quién es el infalible? El Papa. Y usted es bien fácil probar esto que no es cierto. Infalible quiere decir que no puede cometer errores. Las encíclicas papales entre ellas se contradicen. Es más, contradicen a la Biblia. Un papa por allá dijo que había un purgatorio, otro papa en el siglo XX dice que ya no. ¿Y qué pasó con todos esos que se suponían que iban al purgatorio? Entonces, hermano, óigame bien, mire bien esto. Que yo tenga el don de profecía, que sea un apóstol, lo que sea, no quiere decir que yo soy infalible. La palabra de Dios es infalible. Ni siquiera esta gente descrita así es infalible. Y usted lo va a ver ahí en el libro de Hechos. Meten la pata cada rato. Si no, el infalible de Pedro mata y come. Sí. Hechos capítulo 10. ¿Y qué dice Pedro? Claro que sí, señora, aquí estoy. Tú me hablas, yo obedezco. No, ¿cómo vas a que ahí está el marrano, ahí está la culebra? ¿Cómo voy a matar esas cosas? Mata y come. ¿Cuántas veces le tuvo que hablar a Dios a Pedro para que Pedrito entendiera? Y dígame, ¿Pedro no tenía el don de profecía? Sí. Y él le podía decir a un hermano, esto es lo que dice Dios. Lo voy a agarrar a él como infalible. Él mismo escribe. En primera Pedro lo siguiente, solo se lo voy a decir, con eso termino porque ya me pasé. Esto es lo que él escribe. Nosotros vimos la gloria de Dios, dice. Somos testigos oculares de ello, pero tenemos algo mejor. La palabra infalible profética, así lo dice él. Dice, él viene y lo dice.
Mire, aquí yo les puedo hablar de lo que vi con Cristo, lo que viví con Cristo. Estas cualificaciones las cumplo yo. Pero ¿sabe qué es infalible? Es la palabra de Dios. Yo no lo digo, lo dice Pedro. No le estoy peleando su, ¿verdad? Su doctrina. No. Estoy hablando bien claro lo que la Biblia dice. Para que no nos engañemos. O que no nos engañen. Muy bien, vamos a dejarlo ahí y vamos a continuar otro domingo. Que Dios me los bendiga. Oremos si quiere para que nos ayude a digerir esto. Si le da diarrea entre la semana, avísele al pastor. Incluida las visitas, sí. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, que es infalible, que tú hablaste a través de personas que fueron, Señor, inspiradas por el Espíritu Santo y nos dejaron una palabra profética, y como dice en Isaías, la palabra de Dios permanece para siempre. Señor, ayúdanos a conocer más cómo debe funcionar la iglesia. Enséñanos a través del libro de Hechos qué significa ser miembros de tu iglesia, qué significa tener el don de profecía, qué significa ser un apóstol el día de hoy. Enséñanos y ayúdanos a tener un entendimiento cabal, Señor, de acuerdo a lo que tu palabra enseña. Ayúdanos a crecer en esto, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, que Dios me los bendiga. El pastel sí, después de... Ajá. Es ahí como donde dice que pues ahora se levantan muchos como apóstoles, así que yo soy el apóstol. Hay un nombre, no me acuerdo su nombre. Dice,